이번 청년부 락킨을 처음으로 하면서 참 많은 뜻밖의 정말 하나님 은혜로 다 맞춰진 것 같습니다. 처음으로 한 거고 또 새로운 회장님과 그리고 또 선생님과 해서 처음으로 저희 수련회를 갖게 된 건데요. 정말 은혜로 아이들도 모두 이렇게 은혜를 많이 받고 말씀으로도 은혜를 많이 받고 그리고 서로 이렇게 알게 되면서 많이 은혜를 받았었던 것 같습니다. 그리고 또 찬양을 할 때 자기의 제목, 기도 제목을 이렇게 나누는 시간을 가진 적이 있었는데 나름대로 어린 아이들이지만 속 마음에 이제 기도 제목들이 있잖아요. 그래서 이렇게 나누면서 참 축복받은 아이들이라고 생각을 많이 들었습니다. 어리지만 그래도 하나님 은혜 안에서 이렇게 자라는 거를 보면서 저희 부모님들이 많이 이렇게 격려도 해주시고 관심 가져주시고 기도해 주셨으면 바랍니다. So I just like to share just the retreat that we had. It was all done by the grace of God. I truly believe it because despite the fact that we didn't have we weren't really, this is our first time doing it with our new president and with our teacher, Jason teacher, and Oriang. They really prepared a lot. And after having done this retreat, I think we've really all got to know each other better, and it was really the grace of God. And we also had a time where we shared our prayer topics. And though these are little kids, we think like, what are they really thinking? They're mature. But I felt that, these are all kids that were chosen by God, and they have so much like deep thoughts, and even the little struggles that they're going through. I was really touched and moved by every one of them, and I felt like every one of them was there by the grace of God, and they were chosen to be there. So I just asked for all the parents and all of the adults here who have kids, or you just see these kids around, but just think about them, just pray about them for us. And I think that this was a good start for us, and from here, I pray that God will continue to use us and allow this young adult ministry to grow. So I give thanks to God for this retreat and for our kids. So let's sing this song together, Give Thanks. Grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give
give thanks. Ma. ¿Me escuchan? Oremos. Padre viviente, te damos gracias en este día santo. Has llamado a tus creyentes a venir a tu casa y te damos gracias por la oportunidad de adorarte. En este momento amamos tu palabra y queremos aprender más. Te pido que el Espíritu Santo esté con nosotros y que nos dé un espíritu de entendimiento. Oro que nuestros corazones sean fértiles para poder producir frutos, Señor. Y como el apóstol Pablo, oro que podamos vivir una vida de tu palabra. Al escuchar tu palabra en este día, oro que la gracia de Dios esté presente en nuestros corazones. Y a través de la gracia de Dios, oro que vivamos una vida victoriosa esta semana. Oro todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo. Versículo 1 y 2. Primera de Samuel, capítulo 22. Leemos juntos. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. En este día santo, estamos estudiando acerca de los 16 Hoy vamos a estudiar la quinta, que es la cueva de Adulam. Este es el mar de Galilea. El mar de Galilea, sí. El primer lugar era Ramá. Y luego, ¿a dónde viajó? A Gibea.
De Gibea, David huye a Nob. Y de Nob, luego huye a Gad, que estudiamos la semana pasada. Y de Gad viajan 16 kilómetros al sur y llegan a la cueva de Adulam. Jadi tempat pengungsian yang kelima, tempat perlindungan yang kelima adalah Gua Adulam. Ramá fue el primer lugar de refugio, luego Gibea, luego Nob, luego Gad y luego la cueva de Adulam. Lindungan yang kelima atau pengungsian yang kelima adalah Gua Adulam. No creo que se pronuncia Gibea, creo que es Gabaa, no Gibea. No sé cómo se dice en español, se me olvidó. Yang pertama itu arti dari ¿Cuál es el significado de Adulam? Adulam en hebreo itu seperti ini dan artinya significa refugio. atau tempat pengungsian. Yang kedua También significa artinya tempat casa de seguridad. Y el tercer significado jadi yang pertama adalah tempat pengungsian, yang kedua adalah rumah yang aman, yang ketiga adalah una área restringida. So, primero es refugio, segundo restringida. Cuando David huyó a la cueva de Adulam, ¿qué pasó? Pues, lo podemos encontrar en 1 de Samuel capítulo 22. Dos cosas pasaron. Primero, dua hal yang terjadi waktu tempat pengungsian dan keluarga la familia de David se dieron cuenta que David había huido a la cueva de Adulam y sus hermanos lo buscaron. En 1 de Samuel 22:1 dice, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. La familia de David lo buscaron. Fueron a la cueva de Adulam. No solo la familia de David lo buscó, pero también 400 hombres que apoyaban a David lo buscaron. Estos 400 hombres estaban solos. No fueron con... Oh, imagínense si ellos hubieran llevado a sus esposas y sus hijos. Había mucha gente que lo apoyaba, pero vinieron solo 400 hombres. Estas personas que apoyaban que el rey Saúl los estaba oprimiendo. Segundo, estas personas habían personas endeudadas. Podían ser esclavos para pagar su deuda. Por el rey Saúl, estas personas pasaron por situaciones financieras muy difíciles. Y la tercera clase de persona que apoyaba a David era los que estaban amargados en espíritu. Y por el rey Saúl, por la política del rey Saúl, las personas
se llenaron de amargura de espíritu. Y estas personas que estaban sufriendo buscaron a David. Si un líder tiene política muy corrupta, los seguidores se pueden desanimar y llenar de amargura y tristeza. Y eso es lo que pasó acá. Entonces, ¿qué clase de personas buscaron a David, apoyaban a David? Los que estaban afligidos, los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. Y habían 400 hombres. En la siguiente parada, la sexta, que vamos a aprender, estos seguidores aumentaron el número y ahora eran, y en ese momento hubieron 600 siguientes. En la próxima parada habían 600 hombres. Originalmente acá acabamos de leer que habían 400 hombres. Ahora la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam se reunieron los que apoyaban a David y lo siguieron. Ahora dos cosas pasaron en esta cueva. Primero, la familia de David lo buscaron. Y segundo, 400 hombres lo buscaron. ¿Y qué podemos aprender acerca de a través de la cueva de Adulam? Hay 3 enseñanzas acá en la cueva de Adulam. En medio de la desesperación, la voluntad de Dios va a progresará. En medio de la desesperación, la historia de la redención progresará. Acá dice que David huyó a la cueva de Adulam. ¿Ustedes en qué piensan cuando piensan en una cueva? Una cueva es oscura. Cuando uno dice cueva, pensamos en un lugar oscuro. Y en una cueva uno está atrapado, ¿cierto? Es una área. Para una cueva solo hay una salida. Cuando pensamos en una cueva, podemos pensar en una situación de desesperación. Segundo, también podemos pensar en que es una persona dentro de una cueva está atrapada. Número 3. Y esto es una situación muy de desesperación. Y como David huyó a una cueva, ya cuando entró a la cueva ya estaba atrapado, ¿cierto? No hay salida en una cueva. Y esto nos demuestra que David se sentía atrapado, estaba desesperado, sentía que estaba sin salida. Y es importante acordarnos que aunque él estaba en una situación muy difícil, se sentía atrapado, la voluntad de Dios nunca paró. Y a través de esta situación difícil, podemos ver que 400 hombres lo siguieron, lo apoyaron. 400 hombres. Esto demuestra que la voluntad de Dios todavía estaba progresando. Y estos 400 hombres
son figuras muy importantes más tarde en el reinado de David. Cuando hay una situación, él estaba en una situación muy peligrosa. Sin embargo, estos hombres lo siguieron. Es más fácil tener seguidores cuando la situación está fácil y bien, pero David estaba huyendo. Sin embargo, los 400 hombres huyeron con él. Y aunque David se encontró en una situación tan desesperada, 400 hombres lo siguieron. Y más tarde estos 400 hombres se convierten en guerreros y valientes en el ejército de David. Gente de mucho éxito. Entonces, ¿ustedes creen que el propósito, la voluntad de Dios paró cuando él se encontró en esta cueva? No, aún en una situación difícil, el Señor está preparando el camino. El Señor estaba preparando el camino para su reinado. Dios permitió que el reinado de David siguiera. Él siguió preparando el reinado de David. Y en esto tenemos que creer para nuestras vidas. En esta situación tan difícil, Dios tiene un propósito. Él está preparando la bendición. Por ejemplo, hay alguien que de pronto está perdiendo su negocio y va a tener que terminar su negocio, pero esa persona tiene que creer que Dios tiene un propósito por su sufrimiento. Cuando no el árbol de vida, no teníamos muchos recursos, ¿cierto? No teníamos plata. Estábamos dando servicio en los parques. Era una situación difícil, pero sin embargo la historia de la redención siguió progresando a través de nosotros, ¿cierto? Y más tarde Dios abrió las puertas para hacer misiones. Dios, ¿por qué no abrió esas puertas cuando estábamos en la iglesia de Evergreen? Teníamos recursos, teníamos más personas. La situación estaba más fácil, ¿cierto? Pero esas puertas Dios no las abrió. Y luego, cuando llegamos a esa situación tan difícil, ahí es cuando Dios nos abrió las puertas para ir a hacer misiones. Aunque ustedes están pasando por mucho sufrimiento y desesperación, Dios va a abrir la puerta. Milagro. Si ustedes no han ido a estas misiones, de pronto es difícil para ustedes creer esto, pero cada vez que vamos, yo siento que es un milagro de Dios. La última misión, o el último viaje misionero, cuando fui a Corea hace unas semanas para el retiro de pastores, me encargaron de dar la primera prédica, la primera enseñanza, y esto también es un ejemplo de la gracia de Dios, porque yo no pensaba que yo iba a predicar en este retiro. Y cuando empecé a hablar, este no era mi plan, pero empecé a hablar de la iglesia de Árbol de Vida. Y después de mi enseñanza, muchas personas se me acercaron y tenían muchas preguntas acerca de nuestra iglesia. Muchos pastores recibieron mucha gracia. Claro, habían unos que se estaban quedando dormidos y no estaban poniendo atención, pero la mayoría recibieron mucha gracia. Y empecé a pensar y reconocer que nosotros verdaderamente somos muy bendecidos y hemos recibido mucha gracia. Y a través de nuestra iglesia, la palabra de Dios sigue progresando. La historia de la redención va a seguir siendo proclamada por todo el mundo. Y yo creo que esta es la voluntad de Dios. Y aún David, él recibió
los personajes más importantes de su reinado, de su ejército, cuando estaba metido en esa cueva. Más tarde vamos a ver que estos 400 hombres, los afligidos, los endeudados, luego se volvieron los guerreros más importantes del reinado de David, y así vamos a ser nosotros, ¿ciertos? Cada uno de ustedes son tan preciosos y cada uno de ustedes han pasado por esos momentos difíciles. Now, what is also the similarity between these 400? They are Estos 400 hombres estaban afligidos, estaban endeudados, eran oprimidos. David está también sufriendo, ¿cierto? Él tiene estos 400 hombres que necesitan ese apoyo emocionalmente, y esto ustedes deben saber, esto causa mucho estrés y mucha ansiedad. Entonces en ese momento David tuvo que abrir aún más su corazón, su paciencia, su misericordia. Dios lo estaba preparando para el día en que él se convirtiera en rey. Dios lo estaba preparando. Si ustedes ven, observan los que están sufriendo en sus negocios, en sus hogares, es difícil lidiar con estas personas. Uno tiene que ser paciente, uno tiene que entender su situación, tener compasión. Me imagino que estos hombres en algún momento se pusieron a pelear o discutir, y David tuvo que demostrar paciencia. Si un miembro de la congregación se me acerca y me dice, se queja por algo, yo tengo que demostrar paciencia, tengo que tratar de calmarlos, y si hay dos personas peleando, tengo que ser como mediador, y esto le pasó a David. No es fácil ser líder, ¿cierto? Pero aún yo estoy muy agradecido porque el Señor me ha dado mucha paciencia, me ha enseñado paciencia y compasión. Y esto fue lo que hizo con David, lo estaba preparando. La segunda lección. Solo los que han sufrido pueden ser pueden realmente consolar a otros. Solo los que han sufrido pueden realmente consolar a otros. Pueden ser consoladores. ¿Por qué estos 400 hombres, los que estaban endeudados, los que estaban afligidos, por qué estos hombres buscaron a David? Porque a través de Saúl, David había sufrido mucho, ¿cierto? Por eso él pudo consolar a estos 400 hombres. 400 hombres pensaron lo mismo. David también ha sufrido por las acciones de Saúl. Él va a saber cómo consolarnos, cómo ayudarnos. Él nos va a entender. Estos eran hombres que estaban amargados, tristes, deprimidos por el rey Saúl. ¿Y por qué buscaron a David? Porque David también había experimentado esto. David también había experimentado este sufrimiento. Entonces ellos sabían que iban a recibir compasión de David. Si David no había pasado por ese sufrimiento, ellos no hubieran recibido ese consuelo de David. ¿Quién puede ser consolador a los enfermos? El que ya ha pasado por enfermedad. ¿David pudo entender a estos hombres? Sí, porque él también había pasado por ese mismo sufrimiento a causa del rey Saúl. Si yo paso por tribulación, yo sé que es parte de mi responsabilidad.
es mi deber. Yo sé que es para que yo pueda ser mejor pastor y consolador. David fue un gran consolador, pero ¿quién es el consolador más grande que David? The prerequisite is that those who suffer can become a comforter. ¿Qué acabamos de decir? Los que han sufrido pueden ser consoladores. ¿Quién ha sufrido más en este mundo? Jesucristo, A greater comforter. el gran consolador. Un consolador más grande que David. What do you think is ¿Cuál es la razón grande que David? Porque nadie ha sufrido más que Jesucristo. Él bajó a esta tierra y pasó por un sufrimiento inimaginable. Fue crucificado. La forma más cruel de morir. Por eso Dios es nuestro gran consolador. Si en su corazón usted siente que no tiene a alguien con quien hablar, acérquese a Jesús, no a los demás. Ustedes saben que cuando uno dice la misma cosa a los demás y se queja de la misma cosa, la gente se cansa, se enoja. Pero Dios es gran consolador. Cuando yo era pastor de la otra iglesia, yo sentía estaba muy afligido, y había un diácono que me consolaba y me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y cada vez que me preguntaba, yo le contaba de lo que estaba pasando. Y ya después de varias veces de yo decirle y compartir con él, un día el diácono me preguntó, pastor, ¿usted por qué dice cosas así? Y en ese día me arrepentí y me di cuenta que hay límites. Leamos Hebreos 4:15. Hebreos 4, versículo 15. Juntos, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Leamos el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo. Y en el versículo 15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Esto significa que nuestro Señor Jesucristo puede compadecerse de nuestras debilidades porque ha pasado por el mismo sufrimiento, las mismas tentaciones. Como nosotros, Él también recibió dolor, traición. ¿Quién lo rechazó? Aún Dios. Cuando estaba en la cruz, Él dijo, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Cierto? Aún Dios lo rechazó. Él puede entender nuestros corazones cuando sentimos dolor, cuando nos rechazan, cuando nos abandonan. Los demás de pronto no van a poder entender, pero Él sí, porque Él ha experimentado todo ese dolor, aún un dolor más grande. El gran consolador no es David, ¿cierto? Es Jesucristo. Ustedes deben de clamar a Él. Confiesen sus corazones. Abren sus corazones a Él porque Él entiende.
Yo visité a alguien en su hogar y él me dijo, pastor, usted no entiende mi corazón. Es verdad, de pronto no puedo entender tu corazón, pero Jesús sí entenderá. Entonces yo oro que ustedes confíen en el gran consolador. Número 3. Por lo tanto, en la peor situación, debemos solo confiar en Dios. Aún en la peor situación, solo debemos confiar en Jesús. Cuando nosotros pasamos por lo peor, una situación que sentimos que es lo peor que nos ha pasado en nuestras vidas, y cada uno hemos pasado por eso, ¿cierto? Solo debemos confiar en Dios. Leemos Salmos 142. David escribió este Salmos cuando estaba en la cueva de Abdullah. Salmo 142. Leamos el título del Salmo 142. Leámoslo juntos. Petición de ayuda en medio de la prueba masquil de David. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. Esta es la oración de David. Fue la oración de David cuando estaba en esta cueva, la cueva de Adulam, perdón. Estaba en una situación tan difícil, en el peor de todo. Ahí dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Aún en las situaciones peores, ¿cuál fue su última arma? La oración. Yo vencido en muchas áreas de su vida, pero aún seguía orando. Su última fuerza la encontraba en la oración. Versículo 2 dice, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando pasamos por momentos difíciles, sentimos que estamos como en frente de una pared, no podemos seguir adelante, no sabemos para dónde coger. Sentimos que el mundo se nos está cayendo y estamos como enfrente de una pared, no hay salida. Versículo 3, leámoslo juntos. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. David estaba tan angustiado que sentía que su espíritu se estaba muriendo. Versículo 6, leamos versículo 6. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Antes de que David huyera, él era un gran hombre, ¿cierto? Un héroe. El rey Saúl escuchó ese dicho de Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. 100,000, 10,000. Cuando el rey Saúl escuchó estas palabras, se enojó, se llenó de ira. Pero en ese momento David era un gran héroe. Saúl también era su suegro, ¿cierto? No solo su rey, pero también su suegro. David se casó con la hija de Saúl. Esta es la familia
del rey. very low. Because God had told me down low. Aún I am David se sentía muy afligido. I am in a very desperate situation. Estaba en una situación David was expressing de tanta desesperación. Estaba atrapado en una cueva. Era el yerno del rey y estaba atrapado en una cueva huyendo. Leamos el versículo 5. I think is the most important. Es el versículo más importante, yo creo, de este salmo. Leamos 142, versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Tú eres mi esperanza. ¿Qué significa Adulam? Refugio o esperanza. En inglés no dice esperanza, dice refugio. But what is also a situation David en este momento está en una situación desesperada y en una cueva uno se siente atrapado, ¿cierto? Pero ¿cuál es el otro propósito de una cueva? La cueva también puede protegerlo a uno, ¿cierto? Puede ser una casa de seguridad. Pero aún David no dijo que iba a confiar en la cueva. No, dijo que clamé a ti, oh Jehová, ¿cierto? Su esperanza no era esa cueva, era Jehová. Leamos de nuevo el versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. my portion of the land. Mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Qué significa esto? Eres mi herencia, Lord is my inheritance. Lord mi porción, mi herencia, becomes my possession. mi posesión. Dios le ha dado a los israelitas la tierra de Canaán. Originalmente los israelitas no tenían tierra, ¿cierto? Porque eran esclavos. No tenían propiedad, no tenían su propia tierra. They were given the Palestinian region, which Luego so to the Israelites the land heredaron la tierra de Canaán. Importante de ellos, ¿cierto? Pero David no dice mi porción es la tierra de los vivientes, no. of the 12 disciples. Only Dice es su porción en la tierra de los vivientes. only one tribe that did not Pero Jehová era su porción. Solo había un tribu que no recibió tierra, el tribu de Leví. ¿Por qué? Y en ese momento el tribu de Leví preguntó ¿por qué? ¿Nosotros por qué no recibiremos tierra? Y Dios que les dijo que yo soy su herencia. Ellos reconocieron que aunque no tienen posesión, no tienen porción o tierra, Dios es nuestra herencia. Y esto no es una confesión fácil. Hace 4 años cuando llegué a esta tierra me sentí inútil. Cuando llegué al aeropuerto me sentí inútil. No conozco el idioma, no tengo hogar, no tengo amigos. Y cuando vivimos en Maryland, en otro estado, mi esposa trabajaba en una factoría de pollo y ella llegaba del trabajo y sentía tanto dolor en su cuerpo y yo me quedaba en la casa haciendo nada y se me rompía el corazón, me sentía inútil. Y no teníamos mucha plata y estaba sintiendo mucha angustia, mucho estrés. Me acuerdo un día estaba caminando a Walmart y de repente mi corazón, algo pasó con mi corazón y me caí, me desmayé y me tuvieron que llevar al hospital. Y en ese momento reconocí que estaba en una situación muy desesperada. Y no había para dónde coger. Entonces iba a Walmart y caminaba en Walmart y miraba
los productos y los trabajadores me miraban como, ¿y este loco porque está caminando por Walmart y no comprando nada? Realmente solo podía confiar en Dios, y cuando confié en Dios en ese momento, me di cuenta que ustedes son, reconocí que Dios era mi porción. Aunque ustedes no tengan mucho en sus cuentas bancarias, aunque no tengan hogar, no tengan propiedad, Dios es su porción. Si ustedes creen que Dios es su porción, su posesión, su herencia, no tienen por qué temer. David confesó que él iba a aceptar que Jehová era su porción. Esta no es una confesión fácil. Nuestra herencia no es una propiedad, no es plata, no es tierra. Dios es nuestra posesión, nuestra porción. Nuestro Dios tiene todo. Él es dueño de todo. Por lo tanto, cuando reconocemos que Él es nuestra porción, también reconoceremos que somos ricos. Lo tenemos todo. En la peor situación, solo tenemos que confiar en Dios. Amén. Leamos el versículo 7. Esta es su última confesión. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Esta es una confesión de David acerca de su futuro. Saca mi alma de la cárcel. Aunque en este momento estoy buscando refugio, estoy huyendo, sé que Dios sacará mi alma de la cárcel para que yo pueda alabar su nombre. Me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Y yo creo que esto también será verdad para nuestra iglesia. Dios levantará nuestra iglesia. Dios nos dará nuestra herencia. Y si Dios todos los miembros de nuestra iglesia serán justos, serán los justos. Pero lo importante es confiar en Dios y confesar que Dios es su porción. San Agustín tuvo un sueño y Dios le dijo en el sueño, yo haré una cosa que tú me pides. Y San Agustín dijo, Dios, no quiero nada más, solo te quiero a ti, quiero a Dios. En el mundo, si usted tiene plata, pueden comprar lo que quiera, pueden tener lo que quieran, pero en el mundo espiritual, si ustedes tienen a Dios, también pueden conquistar lo que quieran. Por favor, miren al futuro. Dios nos mandará personas justas, nos rodeará de los justos. Y yo oro que esta sea su visión. Oremos, por favor. Nuestro Padre viviente, te damos gracias. Oro que escribamos esta enseñanza en nuestros corazones y cualquier momento difícil, oro que creamos que tú eres nuestra porción. Oro que tú nos des la fe de David y en confiar en ti. Oro que tú seas mi porción, mi herencia. Y todos los que lleguen a esta iglesia, oro que ellos tengan esta visión, estos sueños, que este sea el sueño de la iglesia Árbol de Vida y que Dios nos dé la gracia para que estos sueños sean reales. Oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Leamos himno 401.
Oro que ustedes continúen seguir adelante hacia el reino de los cielos. Pongámonos de pie. Cantaremos el verso 1 del himno y terminaremos con la bendición. En este momento, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el gran amor de nuestro Padre Dios, el trabajo, inspiración, consuelo, llenura del Espíritu Santo, al confiar en Dios, depender de Él y seguir adelante hacia el reino de los cielos a través de las cabezas de nuestros miembros, sobre sus negocios, sobre los que están dando servicio a través del internet, sobre sus hogares, sobre esta nación, sobre esta iglesia, esté por siempre y para siempre. Amén.